Le agradezco enormemente, no solamente al hijo del doctor Javier Dubois, sino también a todos los presentes, especialmente a ustedes, que sé que lo han querido mucho. Y sinceramente yo lo que puedo decir son 2 o 3 palabras del doctor. El doctor lo conocí del año 2005, cuando yo me incorporé aquí a la universidad, y se destacaba por su generosidad, primero su humildad, y por su generosidad. Venía 20 minutos antes del inicio del horario de clase. Y se quedaba, me saludaba a mí, charlábamos, conversábamos sobre la materia, y la generosidad que tuvo, me acuerdo cuando hicimos el nuevo plan, me preguntaba a mí si que yo opinara sobre el programa de la materia, ¿no? Fíjense ustedes hasta qué punto tenía la humildad el doctor. Así que para mí, y para la universidad, es realmente... Siempre hablaba de la doctora Pisabel, ¿no? Realmente es un placer, ¿no? Y que usted también haya permitido que podamos hacer este acto. Sí están presentes la vicerrectora académica de la universidad, licenciada Laura Pérsico, que conoció muchísimos años al doctor Javier Dubois, al presidente de del Consejo de Administración, que también siempre lo presento a veces como ex rector nuestro, el doctor Juan Carlos Gómez Barinaga. Y está presente muchos profesores nuestros, el doctor Javier Dubois, el doctor Konstantinovsky, no lo voy a presentar al doctor, pero lo conocen, al doctor Peciavale, que también es profesor, ¿no es cierto?, de la casa. Así que, bueno, muchísimas gracias. Empezamos este pequeño homenaje, pero muy grande, porque es muy sentido. Doctor, le doy la palabra a usted. Muy sintético intentaré. Yo creo en los símbolos, y hoy es 11 de septiembre, o sea, es una casualidad o una causalidad, quedará en manos de lo que piense cada uno, pero es el Día del Maestro, y eso nos nutre a los que sentimos que hay que homenajearlo al maestro, que está por encima de Domingo Faustino Sarmiento, está en los principios que albergó Sarmiento y que sentimos como una necesidad que se puedan cumplir. Entonces, cuando me dijeron de la posibilidad de ponerle una plaqueta designando un aula con el doctor Javier Dubois, fue una cosa inmediata, espontánea de mi parte, y una afirmación de que no había mejor fecha para llevarlo adelante que el 11 de septiembre. Por las razones del simbolismo que significa esta fecha para cualquiera de nosotros. Es más, nosotros vamos a hacer un acto el día 28, que es y a la cual están todos invitados, en el que festejamos o conmemoramos, mejor dicho, el Día del Maestro Inolvidable, donde nuestros docentes, a elección propia de ellos, designan quiénes fueron sus maestros inolvidables. Y es un acto muy sentido, muy emotivo, y muy querido por nosotros. Y entonces nosotros nos estamos adelantando para designar el aula, esta aula, con el nombre del doctor Eduardo Mario Javier Dubois. Yo me alegro que esté su hijo, y que me alegro enormemente. Mi hija y mi nieto. Bueno. Bienvenido. El primo también, Danilo Pastore.
Ah, muy bien, Bueno, muy bien. escucharíamos, señor, en la parte pariente, ¿no? Después vamos a indicar cada uno, Sí, vamos a nombrar a cada uno. Bueno, Al estilo pata. sí, claro. Es que la presencia de los familiares, de su entorno más inmediatamente cercano, es toda una revelación de cómo ha sabido mostrarse frente a los demás. Quien se muestra de una manera con esa humildad que nosotros la supimos transparentar y que es natural que lo sea con su familia, que lo sea con todos los cercanos, ¿no? ¿Qué más puedo decir? Que esta presencia de ustedes, esta presencia de los nietos o de las nietas, es un orgullo para UCES y es un orgullo para todos aquellos que supimos apreciarlo y recibir de él los ejemplos naturales, espontáneos, de una, lo decía la decana hace un momento, de una espontaneidad natural, visible. Me explicaba cuando tomaba de su colectivo y se iba de una a otra universidad y tantos detalles que hacen a humildades naturales, espontáneas. Aprovecho para dirigirme a las nietas y que digan y busquen hombres así. Y el mejor ejemplo y consejo que les puedo dar. A todos ustedes muchísimas gracias. Me toca a mí hacer alguna semblanza de Pater, como lo conocemos todos. Pater, Hacen un poquito acá, sí. una vez, aburrido en un avión, leía una biografía del músico Leonard Bernstein. Y le preguntaban a un amigo a qué edad había fallecido Leonard Bernstein. Y dijo, he was 77, o sea, él tenía 77, pero su vida había sido tan prolífica que había que multiplicarlo por 4. Si aplicáramos esta ecuación a Pater, por toda esta actividad, por todo este reconocimiento que veo en ustedes, haríamos esa misma ecuación nos daría 396. Es decir, no puede concebirse la cantidad de obra, tanto en lo jurídico o en la historia barrial, o también el porteño típico que le gustaba, el latín, el griego o el lunfardo, porque sé que estuvo en la academia, que era amigo de la Academia Lunfardo, o quien tuvo más suerte que acá que Eduardo, porque gozó de la mejor época de Independiente campeón de América. Ese era Pater. Hace unos pocos días atrás en esta casa estuvo el doctor Jaime Echeverri, un especialista, si es que los hay, en la abandonada educación argentina. Y ahí, junto con Horacio Donner, pensábamos en quienes tuvimos la suerte de tener, cuando se habla en Argentina inclusive, quienes tuvimos la suerte de tener lo que llamamos la educación vertical. Si pensamos, y si pensáramos en términos americanos, Eduardo, de los que nos ponemos por ahí sería Eduardo Manlio Fabio Ardugat III, porque el primero es aquel que vino de Francia, aquel que vino de una Francia en donde las cosas no eran fáciles, vino más o menos parecido como llegaron los abuelos de Marcelo Perciaballo, como llegaron los míos, como llegó toda esa Argentina con vocación de trabajo.
Entonces, si vamos a la educación vertical y evocamos a algunos de los hombres de nuestra patria, Alberdi dijo gobernar es poblar, pero Alberdi no pobló. En cambio, Eduardo Fabián, Pater tuvo 10 hijos, 8 graduados terciarios. Vamos a empezar por dos mujeres médicas, una monja, 3 abogados, Troppi Abogati, como decía Calamandrei, un sociólogo y un antropólogo. Llegó a haber, cualquier cosa me corregís Eduardo, pero creo que llegó a haber 19 nietos y 12 bisnietos. Está bien la estadística. Por ahí anda, sí. Por ahí anda la estadística. Cambia a todo momento. Sí, pero ya depende. El 4 de julio ya puede seguir cambiando. La dimensión humana de personalidades como Pater son muy difíciles de medir. Yo tengo, quizás me incorporé tarde al grupo como el Vítolo, como el propio Eduardo, y me presentó un amigo de ellos, mi primo Enrique Schiarchi fue el que me presentó. Cuando me le preguntaron, mi padre en el año 98, le hablé de Fabián Dubois, dice, uy, fue mi compañero de las primeras materias de la Facultad de Derecho. Y ahí me decía, y ahí me enteré que Pater, y siempre me hablaba, había conocido a mis abuelos antes que yo, porque iba al solar de Ramos Mejía a compartir las clases. También Pater tiene algo que muy poca gente conoce, que es fiel a sus convicciones, a sus valores morales, adhirió en un momento muy difícil de la República, hizo política y en el Partido Demócrata Cristiano. Yo en realidad no me lo hubiera prestigiado un congreso, pero yo me lo imagino a Pater más con la vocación de servicio, con la vocación de dar, y no esta pobreza que vemos nosotros todos los días de nuestros representantes. Otra cosa puedo decir, y disculpen que vaya, bueno, pero realmente estamos en un día, hablamos de la vertical, ahora vamos a la horizontal. Yo entiendo que la enseñanza tiene mucho que ver, lo que volcamos, lo veo a Cadazo, un excelente y admirado profesor, y a Vítolo y a tantos otros, en la faceta del derecho comercial. Pater también fue un formador de esa generación, con todo el respeto que me merecen mis pares etarios. Por ejemplo, Pater hoy estaría absolutamente desencantado con el oxímoron que es la sociedad anónima unipersonal. Él siempre hablaba de empresa de responsabilidad limitada, criterio que creo que compartimos varios, pero no importa, eso hace a lo anecdótico. Y volvamos ahora a lo que nos convoca, la fecha del 11 de septiembre. Ahí voy a ser un poco más... quiero recordarles que el 11 de septiembre se vincula a la vida de otro educador tempranero. El general Belgrano inició el éxodo de Jujeño un 11 de septiembre y termina en algo que es polémico, pero es un poco nuestro primer libertador, porque ese éxodo jujeño terminó en la victoria de la batalla de Salta. Otro hubiera sido el Cantar del Gallo si retrocedía hasta Buenos Aires. El segundo 11 de septiembre, y lo aclara el mismo Pater en este pequeño opúsculo, o folleto mejor dicho, suena mejor la palabra. El 11 de septiembre era por el 11 de septiembre del 52, cuando los porteños, con esa soberbia que nos caracteriza, echamos a Urquiza y Urquiza se fue a hacer la Constitución. Aclara en este mismo folleto que tengo a la vista y que me ilumina porque es un regalo casi fetichista, digamos, como digo estas palabras: Sarmiento en Buenos Aires es un porteño por opción. Pater se dedicó con esa curiosidad, con esa vocación del saber de investigar todo lo relativo a Sarmiento, que llegó a Buenos Aires bastante tarde, llegó a los 30 y pico años de edad. Y
lo más interesante de ese 11 de septiembre del 52 aclara en este mismo folleto que en el año 1990 se le cambió la fecha. Porque los argentinos que vivimos la grieta, el 52 significa la victoria de los porteños o reafirma la victoria de los porteños sobre el interior de Buenos Aires, sobre los 14 ranchos. En 1990 se le cambió la fecha de 11 de septiembre del 52 por 11 de septiembre del 88, que sería la fecha realmente que nos está convocando ahora. El 11 de septiembre del 88, Carlos Pellegrini, al despedir los restos de Sarmiento, dijo: estamos despidiendo al cerebro más poderoso de América. Pater evidentemente tenía una gran admiración por Sarmiento y la practicó. Y en realidad yo, por las mismas cosas que veníamos contando como anécdota recién, prácticamente sintió en la docencia y secundaria también, en sus conocimientos contables, Pater sintió en su último medio siglo de vida, debe haber educado, es imposible calcular el número de argentinos que fueron educados por Pater, pero si Ortega y Gasset habla de que una generación son 25 años, tenemos que hablar de 2 generaciones de educación. Y por último, para abreviar el acto, porque estamos como en la televisión que nos apuran los avisos, y sé que yo soy el desorganizador del acto, yo sé que con la capacidad de organización de Filius ya el acto tenía garantía de éxito. Vuelvo a la educación vertical y cómo dedica este libro para evocar a aquel hijo de inmigrante y todos los frutos que ha dado, la simiente que ha dado la educación sarmientina. Ojo, una educación que quería educar la base. Cuando decía hay que educar al soberano, decía primero las bases, no tenía tanto interés por lo universitario. Y pongamos entonces las palabras de Pater y se libran de mí con esto. Dedicatoria. Por ser este primer trabajo completado en el año 1998, en homenaje al cincuentenario de la Academia Argentina de la Historia, lo dedico a la memoria de mi padre, don Eduardo Mario Fabián, por cumplirse el centenario de su nacimiento, a mi esposa Susana, por ser el año de nuestras bodas de oro matrimoniales, y a mis profesores y colegas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires al cumplirse medio siglo de mi profesión como abogado. Nada más, señores. Un día de celebración. ¿Qué celebramos? Y bueno, una acción de gracias por lo que Pater fue y por lo que Pater dejó en cada uno de nosotros, dejó algo. Y también un día de compromiso, porque hay un legado que uno lo recibe y de alguna manera debería ejercerlo, fructificarlo, diría él, ¿no? Y transmitirlo. Entonces yo quisiera, si les parece, yo tengo algo que voy a decir, no discurso, pero un minuto voy a hablar, pero me gustaría mucho que a lo mejor algunas personas que lo conocieron de distintos ámbitos, por ejemplo Bochi como hija, ¿no? Para que pudiera decir algo, por ahí Quintino desde el derecho contable nos puede decir algo, José María como primo por ahí nos puede ilustrar, Oscar Cesaretti que fue ayudante de él, Bani Vidal, que fue alumno en colegio secundario, compañero mío, porque yo tuve un privilegio que mi papá era profesor. El primer año fui el mejor de la clase con medalla de oro y todo. Después, bueno, no daba para tanto. Y bueno, puede. Así que, si les parece, yo quisiera que
un minuto, porque no hay mucho tiempo, si cada uno de los que nombré y algún otro, bueno, Vítoro que lo bautizó Pater, el famoso Fabián Pater fue de Vítoro, porque en cierto momento empezamos a compartir actividades y entonces Fabián Pater. Por fin. Lo dijo Daniel. Se supo la historia. Qué bueno. El origen secreto. Y un agradecimiento a todos y cada uno, porque yo sé lo que es venir y bueno, sé que hay una chispita en cada uno de Pater que está y eso es lindo y hoy gracias a la UCES esa chispita va a brotar, a digamos, vibrar. Entonces vamos a ver para que empiece el escribano Oscar Cesare. Tuve la experiencia, como creo que sería ayudante de 14ª, creo que a ese nivel escalafón en Ciencias Económicas con Fabián Duapado. Y que fueron los primeros pasos en la actividad académica, así que aprendí todo, desde cómo borrar un pizarrón, cómo pasar una lista, hasta cómo era la sociedad anónima. También compartimos su amor por la historia chica, la historia del barrio, me llevaba una a la Junta Histórica, una que había quedado en Flores, otra en Valvanera también, o sea que me llevaba como un hijo más a distintos procesos culturales. Y también tenemos nuestras discusiones políticas, yo sabía de su participación en la democracia cristiana, yo venía de otro paro, así que siempre teníamos alguna discusión política entrañable. Y siempre se entusiasmaba con la nueva visión de los mismos institutos. A veces con Daniel Crespo, tu cuñado, le planteábamos las cosas al revés y poco se enojaba con nosotros porque cambiábamos la carta de lugares. Pero después se abría, nos discutía, lo volvía a pensar, o sea, una gran capacidad para tener una mente abierta a otra visión diferente de las instituciones y una gran vocación de trabajo, porque yo era la época que terminábamos la clase a las 11 de la noche y se iba a Mar del Plata en colectivo. O sea, dejaba con nosotros Económicas a las 11 de la noche y a Mar del Y Plata. se rompía el colectivo, ¿qué hacía? Y seguro que se iba cambiando hacia dedo, no me cabe la menor duda que hacia dedo. Llegaba a las 6 de la mañana. Se bajaba igual, se arremangaba y llegaba. Llegaba a las 6 de la mañana para dar derecho marítimo en Mar del Plata. No, una cosa de loco realmente, una gran vocación. Y llevaba siempre un libro de Troplón, un gran autor francés de Derecho Civil, por si se aburría en el colectivo para leer. Claudio y Estefano, te agradezco mucho la presencia. Así que bueno, una Gracias. semblanza de mucho amor a la enseñanza realmente, Fabio. Bueno, una gran vocación de compartir y enseñar a todo el mundo, solo éramos casi como un alumno más. Por más que teníamos un título, éramos alumnos. Bochita, un minuto, mi hermana Alicia, que es médica Sí, yo y empresaria, ¿verdad? lo amo a mi papá, es como que soy re fan de él. Pero algo que te dijo, porque lo que tenemos que rescatar un poco, el legado está en distintas personas, en distintas Mi cabezas, uno se legado entera a de veces él, de cosas sí, mi legado de que él salen, fue- ¿no? Sí. Yo siento que heredé mucho de él la avidez por el conocimiento. Él siempre nos enseñó, nos transmitió eso, como a ir más allá de lo que veíamos y repreguntarnos y averiguar, no quedarnos con lo que se veía a simple vista. También el legado es eso que decían de la moral, la justicia, la honestidad, todas esas eran bases que él siempre tenía, y la perseverancia en el trabajo, eso que ustedes cuentan como anécdota, que a lo que fuere había que llegar igual y de la manera que sea, también es una... La búsqueda de fósiles en Claromecó. Y Íbamos después bien el por la disfrute, playa buscando, el había disfrute. piedras y teníamos que saber qué era la piedra, que era un fósil de un animal Porque así histórico. así como él hacía, que valoraba mucho el esfuerzo para tener logros, también tenía mucho poder de disfrute y de divertimento. Eso me llamaba también mucho la atención, que tenía esa capacidad de disfrute y de festejar y de eso. Muy lindo, Bochita. Quintino. Bueno, en mi caso yo lo conocí casualmente en la Facultad de Ciencias Económicas, pero de la Universidad de Mar del Plata, a la cual se hizo recién referencia. Yo era muy joven, eran los años 73, 74, 75, que aquí la universidad estaba bastante conmocionada. En la de Mar del Plata era un poco más ordenada. Y bueno, tuve largas conversaciones porque algunas veces viajábamos en ómnibus y otras veces viajábamos en tren.
Y él me habló mucho de ustedes, de los hijos, y me habló también mucho de su esposa. Vuestra madre tenía una firme vocación cristiana que él, por supuesto, compartía y lo destacaba. Y la sorpresa mía fue, mucho tiempo después, veo un libro del doctor Javier Dubois en materia de registros contables, y él me cita expresamente, lo cual, cuando yo había escrito ese libro, no tenía la edad de ahora, sino tenía 40 años menos, y él tuvo la gentileza de citarme expresamente, y eso me alegró mucho. Muchas gracias. José María, como primo político, bueno, yo lo conocí, una anécdota, era bueno. chico, él tenía como 10 años, un poco más que yo. Apareció como pretendiente de mi prima. En esa época la preocupación de la familia era que el novio no viera a solas a la novia, ¿no? Y aún el hecho de haber sido seminarista primero, más bien era un aliviaba- peligro. lo aliviaba. Cuidado. Obviamente el tema era independiente, etc. Y bueno, después fue tomando decisiones en su vida, creo que muy importante. Una característica de Eduardo es que cada cosa que acometía era, si podemos usar la palabra, triunfador, o por lo menos lo hacía muy bien, para no usar la palabra. Y entonces él trabajaba en una empresa de transporte terrestre de ómnibus, que era una de las más grandes, y por su capacidad el dueño lo había visto como, no sé si sucesor o de alguna manera. Pero él tenía la idea de la abogacía, y cuando concretó su título, decidió dejar... El cóndor. Era el cóndor, Claro, claro, o sea, acá puede pasar aviso. probablemente hubiera sido el número uno. Sí, sí, era la mano derecha. La mano derecha del dueño. Sí. Y decidió algo que más cercano a la vocación. Y después de esto, mi padre tenía una editorial junto con otro tío, Editorial Crespillo, que publicaba más que nada libros para enseñanza secundaria. Entonces lo invitó a Eduardo a escribir y resultó un bestseller. Derecho usuario y práctica forense, derecho comercial, Colegio en ese secundario. momento la rompieron. Sí. Incluso alguno un poquito más allá del derecho, ¿no? Invadiendo jurisdicción. Bueno. Así que, y después seguimos un contacto, bueno, familiar, y de mi parte creciendo el respeto y la admiración por lo que hacía, cómo iba ampliando el área de su enseñanza y cómo sus publicaciones formaba gente. Así que terminamos en una relación familiar, pero muy afectiva. Muchas gracias. Urbano Luis Vidal, contador, exalumno en el Colegio San José de Flores, egresado año 68. Merci. Bueno, obviamente la relación con Pater se da mucho más a través de Eduardo. Es decir, yo lo he tratado en los momentos de clase entre los 13 o 14 años y los 17 que egresamos. Y con las limitaciones que implica tener esa edad ante una persona de semejante envergadura, porque es muy difícil darse cuenta de lo que uno tuvo. Ahora, pasados los años, yo creo que me quedaron 4 cosas, voy a comentar. Panocco traco rereim. Extraordinario. No, la forma de cancelar las obligaciones. Oh, extinción de las pago, obligaciones. pipí, ahora no me las acuerdo. Pago, innovación, transacción. Entonces tenía unas reglas Pero eso mnemotecnia. yo lo sé desde los 15 años.
y tengo 66. No, esposo, cónyuge, viene del comum jugum. ¿Qué es esto? Claro, en latín es el yugo común. Esposo es otra terminología, posiblemente más jurídica. No sé cuál es el origen etimológico. Y las esposas. Eso puede ser, pero no creo que se haya referido a eso. Y lo tercero que sí voy a decir, creo que se me olvidó una en el camino, es la avidez hoy, que tengo por la búsqueda etimológica de las palabras. Ese mundo de la década del 60, 70 y 80 murió en los 90 y en los 2000 con la aparición de Internet. Entonces, posiblemente ese nexo hoy me provoca una tremenda avidez de conocimiento de terminología. Hace poco le comentaba a Eduardo que había leído un artículo sobre los templarios, ¿no? Yo no lo había leído algo, pero en la parte del libro habla de los asesinos, ustedes que son la mayoría abogados. Y asesino no es una persona que mata a otra, ese es un criminal o un homicida. El asesino es el que mata bajo el efecto de estupefacientes. Eran una clase de guerreros árabes que combatieron las cruzadas, los assassins en árabe, ¿no? Yo no lo había leído, pero también existe en la publicidad de los hechos, de los actos, la vida de los periodistas de decir cualquier cosa, ¿no? Con respeto sea un periodista. Hay uno ahí, pero Claro, no todas las cosas tienen el alcance. No todas las cosas. No, pero hay otros que son diser directamente y dicen, y el cuarto caso que voy a comentar sí marca desde esa adolescencia la madurez y el formato de hombre. Nosotros egresamos en el colegio 13 compañeros en un aula de 45. Conclusión, para pasarla bien, nos amontonábamos en un rincón y algunos hasta tenían la posibilidad de dormir en el suelo, porque se le hacía el hueco, se acostaban, los demás tapaban. Bueno. Y un día se quedó dormido Milo. Yo no sé si vos te acordás. Lamentablemente ya desapareció. Y todos empezaron, le ataban los cordones de los zapatos en el banco y le tiraban, era invierno, le tiraban los sobretodos y los gabanes. Hicieron una montaña. Claro, pero él de alguna forma se movía. Y estaba Eduardo, estaba Pater y dice, ¿qué es eso? ¿Qué están haciendo? No, Milo se durmió, el apellido. Dice, déjenlo dormir porque todos los humanos tenemos que descansar. Porque tenemos sueño. Cualquier otro profesor lo hubiera suspendido, lo hubiera amonestado. No, es humano la necesidad de esto. Así que bueno, este es un lindo recuerdo y un lindo relato. Y gracias por dejarme participar. Dani, Víctor. Gracias. Bueno, yo creo que recordar a Pater es un conjunto de cosas. Es recordar su capacidad, recordar su humildad, es recordar su sabiduría, pero también es recordar su calidez, su emoción. Y cuando yo le dije, o le puse Pater, que fue el autor, y él le causaba mucha gracia, él siempre decía, mire, Víctor fue el que me puso Pater, es porque en realidad, más allá de que era la identificación de, porque podría no haber sido Pater y ser Eduardo Mario Fabien Dubois, y ahora ser su hijo Eduardo Mario Fabien Dubois, hijo. Pero en realidad ese Pater me parece que contenía lo que él era. Un padre para nosotros. Es decir, yo lo conocí siendo muy joven, en el Instituto Argentino de Derecho Comercial y el Instituto de Derecho Comercial de la Universidad Notarial Argentina. Éramos su equipo, éramos los chicos jóvenes que él preparaba, que nos enseñaba, fuimos profesores asociados en la Universidad de Belgrano, recorrimos todo un camino juntos con la diferencia de edad. Y yo aprendí mucho de él. No solamente de su conocimiento, sino de su manera de mirar la vida. Yo recuerdo que fue una cosa muy linda, cuando él cumple 70 años,
la casa de una querida amiga, se hace una comida, de Marité, María Teresa Castarino de Pupi. Se hace una comida y festejamos sus 70 años. Y en las cosas que uno conversa, en la sobremesa, y en el momento de alegría, donde cantamos, donde hubo recitados de amigos, historiadores y poetas, yo digo, bueno, Pater, ¿y ahora? Y él me dijo, Cicerón a los 70 años empezó a aprender griego, porque no quería morirse sin leer a los clásicos en su propia lengua. Dice, imagínese, porque me he tratado de usted, ¿no? Dice, imagínese todo lo que tengo yo todavía por aprender. Y me pareció que ese mensaje era una cosa maravillosa, porque realmente mientras se tenga deseo de conocer, mientras se tenga deseo de aprender, mientras se tenga un deseo de estar conectado con los otros, con el mundo que vivimos, con la familia, con la ciencia, no hay vejez, no hay un tiempo que venga y que apague una llama, sino que la llama vuelve a crecer y vuelve a dar más calor y más luz que nunca. Y aparte, yo siempre recuerdo detalles que muestran su grandeza. A veces uno estaba conversando, charlaba con él, o tomando un café, o caminando en un congreso, o lo que fuera, y a uno le parecía quizás, porque a veces al final le costaba leer o le costaba escuchar, que como que no prestaba atención. Y lo cierto es que uno estaba totalmente sorprendido, porque 2 meses después uno lo encontraba, y una vez me agarró mi padre y me dijo, Víctor, ¿sabe una cosa? Me dice, me quedé pensando en lo que usted dijo, de que la nominatividad obligatoria de las acciones destruía el carácter de título de crédito de la acción y que se perdía la autonomía. ¿Y sabe qué? Tiene razón. Yo digo, pero ¿cuándo se lo dije? Dice, en Mar del Plata, ¿se acuerdan? En un break que hubo en un congreso, yo me había olvidado hasta la conversación. Ese lo quedó, lo maduró, lo repitió, no porque fuera un hallazgo lo que yo decía, sino lo que él tomaba. A todos escuchaba, de todos aprendía. Y yo, bueno, aparte de los recuerdos enormes que tengo de él, lo considero que ha sido un maestro mío, y su gran enseñanza es su lucha por la verdad y su lucha por el conocimiento, que no hay que desfallecer. Él leía con lupas, él escuchaba amplificado, él nunca se rindió, aun cuando la vida le ponía límites físicos, impedimentos y barreras, él siempre las saltó, con esfuerzo, con humildad. Nunca se quejó, porque nunca lo escuché, bueno, yo ahora tengo que leer, pero ¿sabe qué? Como leo con lupa, jamás. Él dice, lo voy a leer. No le contaba a nadie. Tenía sus lupas, tenía sus lentes, hacía la letra enorme, un esfuerzo sobrehumano. Cualquiera de nosotros se hubiera dejado al costado y decía, se acabó, ya está. Tenía unas letras así, se iba leyendo una ya hice. por una. Uno diría, ya hice, ya está, ya tengo una vida, tengo mi obra, tengo mi legado, ya está, basta. No. Él se levantaba y cada día comenzaba. Un carpe diem de Eduardo Mario Fabié Dubois, Pater, quien para nosotros, para muchos de nosotros, no ha muerto, porque vive con nosotros, porque nos acompaña cada día, con su enseñanza, con su recuerdo, con su impulso y con su ejemplo. Yo celebro haberlo conocido, celebro haberlo disfrutado, y en realidad, el día que murió y que partió, no lo sentí como una pérdida, porque era tanto lo que me había dado que me parece que no tenía nada que extrañar. Muy bien. Bueno, quedan pocos oradores, así que un minuto más de paciencia. No solamente se lleva lo que deja, Fabián nos dejó un montón de cosas, pero en cuanto a la semblanza, yo me peleaba con él porque defendía siempre a los alumnos. Cualquier macana que se mandara, los tapaba, los cubría, los escondía, hacía malabares, los justificaba. Es decir, a veces macanas grandes, muy grandes. Siempre tenía una voz de apoyo, no, porque mirá, trataba de convencerme. A veces lo lograba, a veces no lo lograba. Y esa conducta la llevaba también con los ayudantes. Él cubría todo, era como había logrado en determinada etapa de la vida el no enojarse. Es decir, el otro día hablando con Eduardo, decía, tal vez lo tomó del padre, entender las cosas. Él tomaba las cosas, no lo vi nunca enojado, nunca.
sí discutir con pasión, pero no le vi enojado. Se hacía el dormido, como decía Daniel, es decir, estaba en los congresos en Mar del Plata y cerraba los ojos, está durmiendo. Mentira, era pícaro, mentira, oía el turro, oía. Y entonces de pronto se hacía el son, se levantaba la manito y pumba. Es decir, la ponía bajo la línea de flotación. No solamente uno se lleva lo que deja, sino para Fabián solamente había 2 días que no existían, ayer y mañana. Él se levantaba todos los días. Se levantaba todos los días y empezaba todos los días. Y respiraba y con eso que alguna vez señaló Kovadov, viejo es aquel que pierde deseos de aprender, viejo es aquel que pierde el asombro, viejo es aquel que no mira para adelante. Había dejado el atrás y miraba para adelante. Todos los días era un día nuevo, todos los días renacía. Y los viejos son aquellos que se arrepienten de lo que no hacen, nunca de lo que hacen. Y como dijo alguna vez Oscar Wilde, el peor de los adulterios es no ser fiel a sí mismo. Nunca fue un adúltero, Eduardo. Estamos midiendo los aplausos, ustedes saben, porque hay grandes premios y está todo filmado, pero yo quiero aprovechar para agradecer en nombre de Pater todo el tiempo que Carlos Negri, desde la Facultad Económica de la UBA, ustedes saben que en cierto momento a los 60 años había que jubilarse, después a los 65, después a los 70, bueno, Pater lo tuvieron hasta los 80, gracias a alguna ayuda que hubo ahí. Bueno, Cristina Oso. Bueno, yo realmente, Pater fue, además de la admiración que le tuve siempre, fue mi primer profesor en el posgrado, y la verdad que cuando lo vi es como que empecé a notar que era algo muy especial, y ese día sentí que algo iba a marcar en mi vida y realmente así fue, porque bueno, sin querer me fui transformando en una de las mejores alumnas. Y bueno, con el correr del tiempo, él me alentaba, la ponencia, hay que escribir, hay que estudiar muy bien. Y después, con los años, fue el posgrado, fue el máster, e íbamos por el doctorado que no llegamos. Entonces, un día él se lastimó o tenía un pequeño problema en la rodilla, y además de ser mi profesor, éramos vecinos, vivíamos muy cerca, entonces le ofrecí que lo llevábamos de la vuelta a casa y él me dijo no, porque ¿qué van a pensar sus compañeros? Es prevaricato. No es así, doctor. Bueno, pero vamos. Yo sabía que conmigo sola no iba a venir, así que desde ese día le comenté a mi marido y bueno, íbamos los 3. Entonces, él, porque no, aparte que van a pensar, porque él era muy conservador, muy respetuoso, una belleza en todo sentido. Y la verdad que me cambió la vida porque en esos viajes realmente compartíamos, yo lo cargaba, porque digo, esto es como conducir a Miss Daisy, no, Miss Pater, ¿no? Entonces íbamos hablando y conociéndolos y conociendo todo su entorno y yo conocía a las hijas y a los hijos, salvo Eduardo, que lo volvió loco para que sea tutor de mi tesis, a todo esto, perdón Lucía, porque también la atacó a ella para que así fuera, y entonces realmente esos viajes se convertían en realmente una enseñanza en todo sentido, en mi historia, en la vida, en el empuje, en cómo sorteábamos los problemas. Y bueno, además de ser realmente uno de mis profesores amados, y yo realmente siempre digo que tuve el placer, él me decía su discípula, tuve el placer de vivir, la verdad que las enseñanzas de una persona excepcional
Y bueno, le doy gracias a la vida por todo lo que me dio y que aún hoy muchas cosas las hago porque no me quiero olvidar de todo lo que él realmente me dio. Así que bueno, gracias. Marina Meijide Castro. A mí me pasó algo raro, porque mientras todos iban hablando, iba tratando de pensar qué iba a decir, y en realidad me pasó que cuando cada uno va, cuando Bochi contaba, cuando Cristina, cuando cada uno iba diciendo, en todo iba reconociendo a Pater, o sea, en todas las cosas que había ido viviendo. Bueno, muchos saben que cuando nos fuimos de viaje a España, para mí fue un placer viajar con Pater, porque en el viaje íbamos hablando, todo el mundo aparte nos atendían súper bien, divino todo. Y después cuando la mejor parte tuvimos, en realidad además de todo lo que pasó en el viaje, que cada persona nos encontramos en las monjas, Pater charlaba con las monjas, aprendíamos de las monjas, nos encontramos con un chiquito y todo lo iba anotando en papelitos. Entonces después íbamos sacando papelitos de todos lados para ir tratando de recomponer. Sí, íbamos anotando en cualquier lado un chocolate, nos íbamos quedando sin papeles y íbamos anotando las historias de las monjas. Y la mejor en realidad, yo conté una faceta que quizás pocos conozcan de Pater, todo lo demás que dijeron es real, pero esta es buenísima. Cuando estamos volviendo a España, volvíamos con bastantes cosas y Pater traía siempre su bolsita chiquita, yo traía 3 valijas, era una época que se podía comprar, entonces pasábamos los dos. Pasamos del otro lado, nos paran, yo pienso que por mis valijas, no, seguimos de largo con las valijas, pasamos del otro lado, Pater me dice, ay, bueno, ahora voy a sacar la pata. ¿Qué pata? Le digo. La pata de jamón. Había traído una pata de jamón desde España y yo pensando que nos paraban por mis valijas, claro, nos paraban por los perros con las patas que tenía Pater. Pero después nos dejaron pasar, o sea, no sé, nos vieron con cara de cariño, nos dejaron pasar a todos caminando tranquilos. Y después al otro día cuando llegaron ustedes, a ustedes los pararon por el pimentón. Y a ustedes sí los pararon. A nosotros nos dejaron seguir de largo gracias a Pater. Así que no, yo tengo 1000, como todo el mundo, seguro, historias de él. Para mí fue un placer poder conocer a Pater. Pater siempre decía que a Marina había que clonarla. Bueno, muchas gracias. Lucía, la nuera. La nuera que no era, pero sí era. Muchas cosas, son todo lo que dijeron, lo de los papelitos con los sobrecitos de té, terminaba de tomar el té, guardaba el papelito para escribir lo que se le ocurrió en ese momento, pero 2 cosas muy importantes que me marcaron de Pater y que, bueno, que para mí es un honor ser la nuera, la mamá de sus nietas y, bueno, tu esposa, Eduardo. La primera fue cuando era alumna del posgrado de sindicatura y asesoramiento concursal en la Universidad Notarial. Fue uno de mis primeros profesores. Acá a la vuelta había una casa de cuadros donde era típico y característico vender los cuadritos famosos de los abogados, ¿no? Todos los abogados pintados, 1, 2, 3, y yo tenía la oficina acá a la vuelta, en Uruguay 864, entonces siempre miraba esos cuadritos y llegó el día del abogado, yo estaba de novia recién con Eduardo, no me había casado, y dije, si alguna vez tengo que hacer un regalo a un señor abogado y a reconocer la hombría de bien de la gestión profesional, y en este caso de un maestro, tiene que ser una persona especial. Un día fui, para el día del abogado, y dije, esto se lo voy a regalar a Pater. Me lo envolvieron con un moño espectacular, una caja divina, y llegó el día, fuimos a almorzar con Eduardo, y yo digo, mire, hoy es el día del abogado, y realmente me parece, con gran admiración, quiero hacerle este regalo. Y él me dijo, no lo voy a abrir. Discúlpeme, lléveselo. Esto puede ser prevaricato. Con lo cual me dejó con el cuadro ahí cerradito. Y después cuando vino Eduardo le dice, che, abrilo, no pasa nada. Al final lo recibo. Bueno, lo voy a recibir porque me lo pide Eduardo. Esto fue después, cuentos en los almuerzos espectaculares. Para mí también era un placer. Éramos todos los viernes venía a almorzar con nosotros. Primero comíamos afuera, cuando Eduardo estaba en la justicia, y después empezábamos a almorzar en el estudio, como lo hacemos normalmente hoy. Y tuvimos bastantes etapas a veces encontradas, pero la etapa más linda creo que fue con el tiempo
en su momento empezó a tener mucho contacto con las chicas, con mis hijas, y si por ahí llegaba a casa o cualquier encuentro familiar se encontraba con ellas, y la picardía de esa transmisión de sed por transmitirle lo que sabía, mirándole a los ojos, ellas contestándole cosas que él preguntaba. Y lo más importante era, para mí, o es recordar, así como él tenía diálogo con los más chicos, la simpleza, la conectividad, el poder de relación con cada palabra, en ese diálogo que tenía con los más chicos, también lo tenía con los más grandes. No había ningún tipo de diferencia en el discurso, en el diálogo, en la exposición. Y lo que quiero resaltar más que nada, ese poder de simpleza que daba y que nos brindaba en cada clase, en cada charla, más allá de la exposición educativa, todo el tiempo nos estaba brindando conocimiento, un conocimiento sano, sencillo, claro, que a cada uno, por más que no sea lego, no estaba en la profesión o porque no, cada uno que lo escuchaba lo entendía. Es decir, una interpretación sana, sencilla, con terminología clara, que todo profesional lo admira por esa cosa linda de llegar al otro a través de la simpleza. Básicamente, recordarlo al gran pater, a mi suegro. ¿Qué decir? Me dio lo más lindo que tengo en la vida, ¿no? Muy bien. Muy bien. Me toca orientazo, no sé si alguien más quiere, porque yo marqué algunos porque me parecieron quizás que podían, pero si alguien más quiere hablar, que por favor se anote. Ariel Da. Bien, gracias, Carlos. Gracias. Si hubiera que decir algo, diría que recién nomás había que poner algunas palabras, y yo que nunca supe lo que es la síntesis, la encontré. Porque puse simplemente al gran amigo, al maestro de la vida. Y fue así. Cuando lo conocí, se van a asombrar. Todos los que no son de su familia, sin lugar a dudas, se van a asombrar. Lo conocí en 1956. Yo salía de la universidad para comerme el mundo. Había ganado el título de abogado con notas sobresalientes y el mundo estaba a mis pies. Inmediatamente fui profesor de instrucción cívica en un colegio privado donde habían puesto un aviso y me llamaron. Y llegué allí, el colegio se llamaba José María Moreno. Estaba en la calle Moreno, Rivadavia, esquina Moreno, casi esquina Moreno. Llegué allí muy temprano, era mi debut en la docencia. El profesor me dijo: hombre, pues te has apurado. Y no podía entender. La entrada es a las 8 y yo llegué a las 8 menos 10. Pues a las 8 y no entra nadie. Estaba uniformado, se usaba en aquel entonces. No, yo soy profesor. Vale, vete, hombre. Claro, no pudo creer que aquel tipo de 25 años fuera el profesor. Y dije: soy de educación cívica. ¡Pues peor todavía! Y de repente vi de atrás a un señor joven, alto, imponente. Yo era chiquitito, como soy. Y él era realmente una figura que en sí mismo ponía autoridad. Pues, José. Y entré. Y entonces me dijo: yo soy el profesor de educación física que se va. Usted es el nuevo profesor. Sí, dije yo.
Y entré. Y ahí Sangüesa, que era el director, me dijo, ¿se conocen? No, y se salí porque no lo dejaban entrar y me pareció. Y entré. Tuvimos apenas una leve charla y entonces me presentó. Me presentó con un discurso inolvidable ante la mesa de quienes debían ser sus alumnos de aquella clase, de aquella enseñanza de la cual se iba después de 4 o 5 años, con el agradecimiento de Sangüesa. Y lo hizo con palabras inolvidables, con aquellas palabras que me dijeron, entra en un magisterio que es sacro, que es la enseñanza, que es lo más alto y sublime que puede tener un sujeto en la vida, formar a otros. Y se fue. Lo encontré a tiempo después, en una conferencia, y después en otra, y cada vez en distintos lugares. Y él traía a la Universidad de Morón, acá, a Buenos Aires, era la Universidad de Morón, ahí en la calle Callao, ahí estaba Cristina. Y ahí un día me dijo, Lazo, tiene que venir y a la Universidad de Morón. Es muy lejos, Pater. No, pero acá está, en la calle Callao. Había traído la Universidad de Morón a la calle Callao. ¿Y qué puede hacer ahí? Hablar de derecho comparado. De derecho comparado 20 años atrás, de derecho comparado en derecho concursal, cuando todavía estábamos discutiendo si íbamos a tener una nueva o no nueva ley, antes, por ahí, del 95. Y ahí él organizó una cátedra en la cual vinieron profesores. Cristina fue alumna de ese curso. Profesores de Perú, de Brasil, de Italia, de Francia, de Uruguay, de Chile. Pasó la vida siempre al lado. Un buen día me llamaron y me dijeron que había una cátedra en esta universidad, en esta facultad. Y cuando llegué, 40 años después, se repitió aquella misma escena del año 1955. El titular de la cátedra era Fabián Duval. Y no habrá sido un milagro, sin lugar a dudas, sino la intervención de Dios por medio de él, que dijo que aquel muchacho del año 1956, 40 años después, sería quien le sucediera en su cátedra de Derecho Societario. Aquí donde Constantinople me pregunta siempre cómo llegan preparados los alumnos que nosotros dejamos y que encontramos acá semanalmente y nocturnamente en esta misma aula 40 años después. Y no fue casualidad tampoco que un buen día en esta misma universidad me dijera, no sé por qué, pero debe ser por benevolencia, por simpatía, por duración, por antigüedad, por tiempo indeterminado, como son las nuevas sociedades. El mismo día nos entregaron el mismo premio que nos honró la universidad, que fue el de profesor emérito. La vida toda fue siempre un minuto después de él. Y siempre fue siguiendo de alguna manera aquel premonitorio camino de un hombre que veía y que trataba a los demás con el mismo principio que fue el de cada una de las palpitaciones de su vida: el respeto y el amor al prójimo. El ejemplo del amor a su familia, de la consideración a sus alumnos. Esa enfermedad crónica de aprender y de enseñar. Lo voy a ver pronto.
celebramos, damos gracias a Dios por Pater, por todas las semillas que Pater dejó en cada uno de nosotros y por este compromiso que tenemos con la obra de él, de sed de conocimiento, aprender y enseñar, y sobre todo también ese ejemplo moral que él siempre nos dio, ¿no? Así que propongo terminar este acto con un aplauso a Pater. También, por favor.